Gusto de saludarles, queridos hermanos. Aquí el pastor Santiago Lépez para continuar estudiando la palabra de Dios en Conectados con la Palabra. Estamos en una serie de estudios bíblicos llamado Dios y su Templo. Estamos en el volumen 5 y hoy vamos a estar repasando nuestro segundo punto. Recordemos nuestro bosquejo anterior, que es un bosquejo general acerca del punto 1 de la remodelación del templo que vimos la semana pasada, y hoy vamos a ver la visita del Mesías al templo. Es allí donde vamos a centrarnos, donde hay mucha información de parte de los evangelios y queremos que el Señor nos dirija en este tiempo de estudio. Oramos. Padre, gracias por tener tu palabra cerca, tener la oportunidad de abrirla y estudiarla. Gracias por aquellos que están interesados en aprender de ti y conocer tu voluntad, conocer los procesos del tiempo, de la historia y de los propósitos espirituales que tú tienes para cada uno de los que creen y confían en ti. Dirígenos, amado Jesús, a través de tu Santo Espíritu. En tu nombre, amén. Bien, nos vamos a valer del material de PowerPoint que nos va a ayudar en esta oportunidad y queremos compartir contigo algunas imágenes que tenemos a continuación. Vamos a ver. Tenemos aquí. Bien, vamos en el punto número 2, que es la visita del Mesías al templo. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Es que Dios envió a su Hijo. Ya Pablo lo decía a los Gálatas en 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No es cualquier tiempo, es un determinado lapso que Dios escogió a través de la historia para enviar a su Hijo en el momento justo, en el momento preciso. Tanto así que la palabra de Dios nos dice ahí en Hechos 17:26 que a los hombres, a las personas, a cada vida en este mundo les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, lo que responde la pregunta de por qué nacimos en este tiempo, la edad que Dios nos va a dar de vida y en el lugar que Él ha permitido que nosotros nazcamos. Si es que el propósito es el plan de Dios. Esto no es algo improvisado, esto no es casualidad. Dios ha tenido planificado esto hace mucho tiempo y en cuanto a su Hijo, en cuanto a la salvación, Dios tenía sus planes y objetivos. Y nosotros estamos dentro de esos planes y objetivos determinados por Dios. Ahora, viendo un poco acerca de esta imagen de la antigua Jerusalén, en los tiempos del Señor Jesucristo, reconozcamos esta ciudad vieja de Jerusalén, viendo el templo en el monte Sión o monte Moriah, la ciudad baja de Jerusalén o la ciudad de David, el estanque de Siloé, la ciudad alta de Jerusalén, donde estaba el palacio de Herodes, y también las casas muy lujosas de los sumos sacerdotes de Anás y Caifás, donde Jesús fue llevado en esa noche para ser enjuiciado de una manera irregular. La puerta de las ovejas se encontraba en este sector y el estanque de Betesda o el estanque de las ovejas se encontraba también allí. Entonces podemos visualizar algunas de estas imágenes, pero veamos y ubiquémonos en el templo en donde el Señor ejerció su ministerio de una manera más general. Vemos el santuario, vemos el enorme edificio que se veía de todos los lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Encontramos el altar del holocausto, también el matadero, y también por ahí estaba el lavacro. Había otro patio llamado el cuarto de las mujeres, el patio de las mujeres, ¿cierto? Y donde podían ingresar esas mujeres judías para orar y hacer sus ofrendas de la igual
manera. Encontramos la puerta de Salomón o la puerta dorada, y aparte de esta línea que corresponde a una muralla aproximadamente de 1,5 metros, solo podían acceder los judíos a este sitio, como hemos visto, a pena de muerte si es que ingresaban a este lugar santo del santuario. Y el lugar de los gentiles es todo lo que se ve detrás de esta muralla de 1,5 metros, denominado patio de los gentiles. Aproximadamente podemos ver una imagen general. Pero veamos la profecía, veamos las escrituras, porque en esto vamos a encontrar respuestas y también indagándonos cómo iban a suceder los procesos de lo que el Mesías iba a cumplir. Primero escuchemos a Cristo. En Lucas 18, verso 31, nos dice la palabra de Dios. En Lucas 18, 31 al 33 dice: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. La palabra de Dios tiene su cumplimiento total y absolutamente. Por eso Jesús venía a cumplir la palabra, venía a cumplir la profecía. Tanto así que dice que pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán. Mas al tercer día resucitarán. Aquí habla de un proceso profético antes que ocurriera. Y el Señor estuvo en su ministerio enseñando, adoctrinando a sus discípulos con estas profecías. Los discípulos entendieron a medias todo esto hasta que el Espíritu Santo les hizo recordar, indagar y profundizar en la Escritura para darse cuenta que Jesús era el Mesías. Pero esto venía desde hace mucho tiempo atrás. Las profecías nos dicen a través de Isaías, ahí en Isaías 35, 4 al 6, el extracto nos dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Precisamente el Emmanuel, el Dios con nosotros, se iba a hacer hombre, se iba a encarnar, y era Dios mismo que iba a venir. Ya estaba anticipado por los profetas. Era Dios hecho hombre. Dios mismo vendrá y os salvará. También nos decía el profeta Isaías en el capítulo 53, que es un tema para los judíos, el capítulo 53, cuando habla que sería el Mesías llevado como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Este proceso para los judíos no calza con Jesús en el sentido que ellos consideran que quien pasó todo esto fue el profeta Jeremías. Pero literalmente y precisamente se cumplió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese era Jesucristo. Él fue llevado como cordero al matadero y enmudeció, no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Ese fue Jesucristo. Ahora, hay otra profecía que ya Daniel en los tiempos del cautiverio lo había anticipado. Había que estar atento a la doctrina, había que estar atento a la escritura. Por eso llama poderosamente la atención que estos intérpretes de la ley, estos eruditos en la escritura, no hayan estudiado, no hayan estado atentos a las profecías bíblicas, a los profetas, porque no entendieron los tiempos en que el Mesías vendría. Y era precisamente a través de estas señales que tenían que estar atentos, cosa que los eruditos de las escrituras en aquel tiempo no lo hicieron. Más se preocuparon de otras cosas más ritualistas, más tradicionalistas, más por la ceremonia, más por el hecho mismo de cumplir las escrituras. Mira, este es un pasaje sumamente importante, incluso para nuestros días, porque Daniel 9:26 nos dice que y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este texto es tan preciso que nos marca un tiempo.
nos marca y determina un periodo, un lapso que va a ocurrir estos procesos. Tanto así que nos habla de 62 semanas después de que se reconstruyan los muros de Jerusalén, y eso ocurrió en los tiempos de Nehemías, 444 antes de Cristo. Es una fecha muy clara, muy precisa, y si uno suma esa cantidad de semanas, que no son días, son años, calzan perfectamente en, en dos fechas que podríamos ver. Una en el bautismo de Jesús, y en otra más precisa es cuando Jesús desciende por el valle del Monte de los Olivos, y se cumple precisamente en esa fecha cuando él dice que deberían conocer el tiempo de su visitación. Lo vamos a ver un poco más. Las profecías están anticipando la venida de Cristo en ese tiempo, y los judíos y los eruditos de las Escrituras deberían haber estado ya esperando, atentos, velando, cosa que no ocurrió. Estaban preocupados de otras acciones menos importantes que la aparición del Mesías. Tanto así que los mismos profetas ya nos decían en los Salmos, en el capítulo 16, verso 10, que ese Mesías no sufriría corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso el Señor Jesús le dice ahí en Lucas 18 que al tercer día resucitará. Ese cuerpo no quedaría en la tumba, sino que resucitaría. Era una señal potente, poderosa, enorme, cosa que deberíamos entender que el Mesías no iba a quedar en una tumba. No, su cuerpo no iba a sufrir corrupción. Pero hay otra indagación importante, es lo que nos muestra un profeta llamado Miqueas, que nos señala el lugar donde iba a nacer el Mesías, que ya sabemos que es Belén. Jesucristo nació en Belén, cosa que los líderes religiosos del tiempo de Jesús ignoraban el nacimiento y el lugar de Cristo. Consideraban que Jesús había nacido en Nazaret y que algunos decían que venía de Samaria, cosa que no estudiaron, no indagaron, no profundizaron las Escrituras, teniéndolas a la mano. Porque Miqueas decía que el Mesías vendría de Belén, y a la vez el profeta señala que ese Mesías los dejaría por un tiempo. Está allí, pero los dejará hasta el tiempo que el Señor Jesucristo vendría a rescatar a Israel de sus enemigos, cosa que está por venir, quizás en nuestros tiempos o muy cercano. Entonces, la profecía bíblica ya anticipaba el camino, los procesos, las señales de la venida del Mesías. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, porque no tenían idea, porque ignoraban los tiempos y los procesos de Dios. No estaban velando, no estaban orando, estaban preocupados de otras cosas, cosa que debe llamarnos la atención a nosotros en este proceso. Amados, ya Jesús en el templo tuvo un ministerio muy amplio, milagros, grandes hazañas. La gente se admiraba por sus palabras, hasta los mismos guardias del templo quedaban admirados por la forma de expresarse el Señor Jesucristo. Algunas de las cosas que podemos ver de Jesús en el templo es que después de su nacimiento, después de su circuncisión al octavo día, como dice la ley, en Lucas 2:21, vamos a leer este pasaje, en Lucas 2:21 nos dice lo siguiente, que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Eso, y le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Después, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, que aproximadamente son 40 días más, después que se fue Jesús circuncidado en Belén, subieron a 11 kilómetros hacia Jerusalén, hacia el templo, porque así estaba escrito. La palabra de Dios era precisa, y cuando dice en Lucas 2:22 que le trajeron a
Jesús al templo para ser presentado, para ser dedicado. Sigamos observando este bosquejo. Entonces, dice la Escritura en Lucas 2:23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley al Señor, un par de tórtolas y 2 palominos, que eran ofrendas de personas no ricas, sino personas más humildes, sencillas. Entonces vemos que en una primera ocasión la visita de Cristo fue cuando él tenía menos de un año de vida al templo. Después encontramos en los evangelios otra aparición de Cristo en el templo a la edad de 12 años. En Lucas capítulo 2, del versículo 41, nos dicen que iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, lo que significa que Jesús pudo haber participado en algunas de esas idas al templo, pero es aquí, nos dice en el verso 42, que cuando tuvo 12 años hubo un acontecimiento que marcó una diferencia. A la edad de 12 años, los judíos tenían una ceremonia muy importante que le llamaban el hijo de la ley. Pero esa edad de 12 años dice que la familia de Jesús o sus otros hermanos subieron a Jerusalén conforme de la costumbre de la fiesta. Y los versículos siguientes nos dice que el Señor Jesús se quedó 3 días más en el templo, escuchando, estudiando, preguntando y respondiendo a los rabinos, a los escribas, acerca de la ley, acerca de la fe en Dios, acerca de los procesos que Dios ha tenido con el pueblo de Israel, de manera que muchos se admiraban de sus palabras y de sus doctrinas. Tanto así que vemos que ya a la edad de 12 años el Señor Jesús había estado ya en el templo. Pero en esta ocasión marca un punto de inflexión en cuanto a su ministerio. Desde la edad de 12 años a 30 años no tenemos ningún registro preciso acerca de la vida de Jesús en Nazaret. Durante este proceso sí podemos dilucidar desde el verso 51 al verso 52, que después de los 12 años dice que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, nos dice el relato del Evangelio de Lucas. Lo que significa que durante todo este proceso el Señor estuvo aprendiendo, estuvo estudiando, estuvo sujeto a sus padres terrenales y desarrollándose como un adolescente, un joven y un joven mayor, y sirviendo y siendo útil dentro de la familia. Tanto así que él ocupó el oficio de José, que era carpintero, por eso a Jesús se le llama también el carpintero. Hay un proceso que ocurre aquí y es muy probable que el Señor Jesús haya seguido asistiendo al templo hasta la edad de 29, 30 años, porque a la edad de 30 años ya era un hombre maduro para poder enseñar y exponer las escrituras públicamente. Y es ahí cuando comienza su ministerio. Pero no tenemos durante todos esos años, durante esos 18 años que pasó con la vida de Cristo hasta que aparece ya en los tiempos del bautismo de Juan. Posterior a esto, cuando comienza su ministerio, aproximadamente 3 a 3 años y medio de ministerio, dice en Lucas 19:42 lo siguiente. Vamos a leer este texto, 19:42. Lo siguiente en cuanto a iniciar el ministerio de Cristo. Está cumpliendo las escrituras, está cumpliendo lo que decían los profetas, y decía, cuando ya llegaba a su última semana, el Señor Jesús decía ahí en la entrada triunfal de Jerusalén,
que cuando llegó cerca de la ciudad y al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús nos señala que Israel, Jerusalén, no conocía e ignoraba estos tiempos porque estaba oculto a sus ojos, porque había un propósito mayor que Dios quería cumplir primero, y no solamente para los judíos, sino para el mundo entero, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser sacrificado, él iba a ser la ofrenda perfecta para perdonar, para limpiar de una vez por todas el pago del pecado. Los evangelios nombran aproximadamente unas 14 ocasiones en que Cristo asiste al templo, el remodelado de Herodes, en todos estos procesos. Pero veamos algo más. Vemos que esta remodelación del templo mismo de Herodes, nos decían con una discusión que Cristo tuvo con los líderes religiosos, que posiblemente ya en los tiempos que Cristo estaba en el templo llevaba 46 años remodelándose. Recordemos que el templo comenzó a esa remodelación aproximadamente unos 19 años antes que Cristo naciese, y el templo, el santuario mismo, se terminó 12 años después de Cristo. Y el Señor ya en su ministerio, aproximadamente en la edad de cerca de 30 años, ya tiene estas discusiones con estos líderes religiosos y que le cuestionaban que a los 46 años Jesús quería destruir el templo. Pero escuchemos a este relato en Juan 2:20 en adelante, 2:19, dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más, explica muy bien Juan, él hablaba del templo de su espíritu. Lo que nos llama la atención en cuanto a fechas es que el proceso de remodelación y de construcción del templo todavía estaba en ejecución, pero los propósitos de Dios y el propósito de Cristo, de Jesucristo, era precisamente hablar de una salvación más profunda que el templo mismo quería evidenciar, era la salvación del pecado. Ahora, el templo se había convertido en un mercado religioso, tristemente igual que hoy. Hoy se puede hacer turismo religioso en Israel, en Jerusalén, lugares sumamente importantes para la fe, pero tristemente está marcado como un negocio turístico. Es normal para los judíos vivir de esa manera, pero lo que nos interesa es el propósito de la fe y el por qué el pueblo de Dios debe iluminar y debe enseñarnos la palabra de Dios, porque el propósito del templo era adorar a Dios, obedecer la palabra de Dios, sus leyes, aprender de Dios. Pero tristemente el enfoque del templo fue cambiado, fue desviado, fue hacia el hombre y no hacia Dios. El propósito fue un propósito político, porque los que estaban liderando el sumo sacerdocio en ese tiempo eran dos saduceos. Uno era Anás, quien era suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote. Y veamos que los saduceos tenían un concepto doctrinal muy diferente, tanto así que ellos no creían en las cosas espirituales, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, tanto que sí, los fariseos sí creían en los ángeles, en las cosas espirituales. Eh, Imagínense un sumo sacerdote saduceo que no cree en las cosas espirituales cuando Dios es espíritu. Realmente había un descalabro doctrinal enorme allí, y por ello el templo se transformó en un negocio redondo para los que lideraban allí, y por ello el templo se convirtió en un mercado religioso. Tanto así que el cuestionamiento de Cristo
que algunos consideran que en 2 ocasiones el Señor fue al templo, reclamó acerca de esto, pero en la última semana, en el primer día de la semana, el Señor visita el templo en la última semana de vida de Cristo y expulsa a los cambistas, da vuelta a las mesas y dice literalmente: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, el verdadero templo, la verdadera Shekinah, venía al templo en una persona, el Dios hecho hombre, ese Dios mismo que vendría, el Emmanuel, era Jesucristo, era el Mesías, que estaba visitando su templo, la casa de Dios. Ahora, ¿estaba la presencia de Dios en el templo? La Shekinah no estaba, el arca del pacto había desaparecido. ¿Qué había en el lugar santísimo? No lo sabemos. Sí podemos saber que sí Dios estaba con Israel, estaba la palabra, estaba la ley, estaba la dirección, estaba la voz de los profetas. Y ahora Jesús era la voz de Dios hablando al pueblo, hablando al liderazgo, con poderosas señales, con poderosas manifestaciones de que Él era el Mesías. Y ya de una manera muy directa y concreta, el Señor Jesús decía que Él era el Mesías. ¿Había adoración verdadera? Sí. No de parte del liderazgo, porque estaban enfocados en otras prioridades según ellos. Pero había adoración verdadera, sí. ¿Recuerdan esa viuda que visitó y que echó 2 blancas en el arca de las ofrendas? Y el Señor Jesús le dijo que ella ha dado más que todos, porque había un corazón de adoración. Eh, Vemos también a Simeón, este anciano que esperaba la visita del Mesías al templo, y la misma Ana, que tenían un corazón de devoción hacia Dios, y también hombres fariseos como Nicodemo y José de Arimatea y otros que tenían una mente un poco más abierta, no eran tan duros en cuanto a escuchar al Señor Jesucristo, sino querían aprender y entender los propósitos de Jesús en el templo, cosa que vemos por sus acciones que tenían un corazón sensible de adoración a Dios. El liderazgo religioso estaba cegado por el poder y la riqueza, que no le permitían visualizar el tiempo de la visita de su Mesías al templo, cosa que ignoraban profundamente y les atrajo enormes consecuencias. Ahora, en los últimos días de Jesús en el templo, en Lucas capítulo 19, vemos que el Señor Jesús viene en una caravana hacia Jerusalén una semana antes de la Pascua, aproximadamente. Y se le denomina el ingreso triunfal de Jesús por el gozo de la gente que tenía al ingresar a Jerusalén, pero también a ver a Jesucristo. Se gozaban y decían: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y en Lucas 19:37 nos dice lo siguiente: esto, que cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos y su familia, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Era un gozo maravilloso. Pero dentro de lo que nos relata los evangelios, había un sinsabor en el corazón del Señor. En una parte se goza que había llegado este tiempo, sino que también hay una tristeza en su corazón porque Jerusalén, el pueblo de Israel, desconocía los procesos proféticos. Mira, leamos la escritura y en el 19:42, cuando ya bajaba y descendía por la ladera del Monte de los Olivos, mirando hacia el templo y hacia la ciudad de Jerusalén, dice que Jesús lloró
lloró sobre ella. Dice el texto que, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. En este tu día, en un día preciso determinado por Dios, que muy posiblemente es el cumplimiento profético de las 62 semanas, en donde ya Daniel decía que vendría el Mesías y que sería sacrificado. Es aquí, en este tu día de visitación, Israel lo ignoraba, desconocía los procesos históricos de Dios, pero más ahora encubierto está de tus ojos. Dios lo había dejado encubierto con un propósito aún mayor, más eh, poderoso, porque y también les explica los procesos que vendrían sobre Jerusalén, anticipando la destrucción que vendría más adelante. Así ingresa el Señor a Jerusalén, así ingresa el siguiente día al templo, eh, dando vuelta a las mesas de los cambistas, mostrando una señal poderosa a los mismos líderes religiosos. Durante toda esa semana, tanto del domingo hasta aproximadamente el día jueves, el Señor estuvo en el templo enseñando, mostrando enseñanzas profundas a los del pueblo y a los mismos los líderes religiosos, y los examinaban y lo cuestionaban y constantemente querían juzgarle por lo que él decía, pero las palabras maravillosas del Señor eran sumamente poderosas, y fue examinado durante toda esa semana. Ahora, es interesante que dentro de la ley judía se tenía que escoger un cordero. Los corderos o las ovejas venían de Belén. Las mejores producciones de ganado para el sacrificio del templo se estaban preparando en Belén. Y es allí donde se escogía una semana antes ese cordero, esa oveja para el sacrificio, y se dejaba una semana antes en el templo para examinarla, para ver que no estuviera enferma y también para que fuera preparada para el sacrificio, era examinada. Hay algo comparable allí, que el mismo Cristo fue examinado, fue probado durante esa semana, igual que esa oveja antes del sacrificio. ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Enjuiciaron a Cristo con un juicio irregular de noche, citando solamente algunos del Sanedrín para juzgar a Jesús de una manera rápida, de una manera casi oculta de todo el plano general del liderazgo religioso, solo algunos. Tanto así que Lucas 18 nos muestra todo este proceso del verso 12 en adelante, cuando Anás, Juan 18, 12, nos dice, Anás y Caifás confabulan la forma para deshacerse de Cristo, de entregarlo a los romanos para que fuera muerto, para que fuera crucificado. Cosa que así ocurre, que en esa mañana, cerca de las 9 de la mañana, el Señor Jesús fue condenado a muerte con un juicio muy irregular, manipulando a las autoridades, estos líderes religiosos, y más encima, echándose encima una maldición enorme cuando ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tenían idea de lo que estaban diciendo y profetizando para ellos en contra, cosa que sí ocurrió. Durante muchos siglos después, el pueblo judío sigue y ha sido seguido derramando su sangre, producto de haber rechazado a su Mesías. El Señor fue condenado a muerte en una cruz. Él murió en una cruz. ¿Qué nos dice la Escritura en Juan 19, 16? 19, 16 nos dice... vamos a leer este pasaje 19, 16, que así entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgata, y allí le crucificaron con él
a otros dos, o uno a cada lado, y Jesús en el medio. Así el Señor fue crucificado, abiertos sus brazos hacia Jerusalén durante esas 6 horas, eh, mirando al pueblo de Jerusalén que no creía que Él era su Mesías, sino que lo condenaron a muerte. Cosa que ya las profecías lo habían dicho. Cuando Jesús dice que Él extendió, la profecía decía que Él extendió sus manos a un pueblo indolente y no creyente en Cristo. Pero gloria sea a Dios, porque ese sacrificio fue que nos salvó y que nos dio vida, porque Él perdonó nuestros pecados gracias a esa sangre, gracias a lo que estaba profetizado en Isaías 53, que gracias a su llaga fuimos nosotros curados. Fue su sangre que nos limpió de la condenación del pecado, nos salvó, y creemos en ese sacrificio poderoso y eterno, cosa que los judíos en su gran mayoría ignoró, no creyó y despreció y fue indiferente a ese amor y a ese sacrificio de su Mesías. Cuando Cristo muere, nos dice todos los evangelios que el velo del templo se rasgó en dos. Por lo menos 3 de los evangelios nos dice literalmente que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, tanto así que se podía ver lo que había en el lugar santísimo. Esa es una señal poderosa de que ya no hay ningún obstáculo para que nosotros podamos acercarnos a Dios libremente y confiadamente ante el trono de la gracia, solamente por la persona, por la sangre, por el perdón de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es lo que tenemos como resultado al sacrificio de Cristo, mirando hacia el templo. Bien, durante estos procesos podemos ver algunas enseñanzas y aplicaciones, amados hermanos. Primero es que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, amados, tanto en la vida como en la muerte. A Él no se le escapa nada. Como leíamos ahí en Hechos 17:26, que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, nos habla del proceso soberano de Dios que tiene sobre nuestras vidas y sobre cada vida. Aunque tenemos una cierta libertad para escoger, incluso hasta poder renegar de Dios, Dios en su gracia y en su misericordia nos ha dado la fe para creerle, para depender de sus palabras, para andar en sus caminos, para levantarnos del pecado y seguir. Por eso Dios tiene todo bajo control, tanto en la vida como en la muerte, hermanos. El ignorar la palabra de Dios es ignorar a Jesucristo y su salvación. El no estudiar, indagar, profundizar en las Escrituras es ignorar acerca del Mesías, cosa que le pasó a los judíos por no estar preparados para el tiempo de su visitación, ya anticipado por los profetas, Daniel, Isaías o el mismo Jeremías. Ya estaba anticipado que tenía que venir el Mesías en esos tiempos. Es muy preciso el Señor. Es muy preciso. Vamos a ver más adelante dentro de estas señales de los tiempos que están determinados de parte de Dios. Ahora, solo Jesucristo es el sacrificio perfecto que ha consumado, que ha cumplido todos los estándares legales delante de Dios. Y ese sacrificio fue acepto. Ese sacrificio fue perfecto. Jesucristo. Es su sangre, es su perdón, es su llaga por la cual fuimos nosotros curados, que somos salvos, perdonando todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La sangre de Jesucristo lo ha hecho, nos ha perdonado. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo. No hay otro nombre. Él es Jesucristo. El rechazar a Jesús es exponerse a juicio y a condenación. Vean a Israel. El rechazar
a Cristo es exponerse a juicio y condenación. Dios no ha terminado con Israel. Dios tiene planes y propósitos también para él. El Israel incrédulo ingresará a la tribulación, pero saldrá de la tribulación como creyente en el Mesías llamado Jesucristo. Pero falta esos procesos para que ese velo sea quitado hasta que el tiempo de los gentiles se cumple y la cantidad de los que están designados de salvación sean agregados para la eternidad. El que cree en Cristo tiene la vida. El que no cree en Cristo no tiene la vida. Amado hermano, Jesús en el templo es una señal poderosa que nos enseña los propósitos y planes de Dios. La próxima semana vamos a seguir con un tercer punto acerca de la destrucción profética del templo de Jerusalén. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te dirija, el Señor te fortalezca en todo. Bendiciones, amados.